Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del mes de abril del Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova. Es la penúltima sesión del curso de este año, porque finalizaremos ya este extraño y atípico curso telemático y por Zoom en el mes de mayo, concretamente el día 21, aunque luego quizás si queréis hago más detalle con más amplitud la velada que tendremos, será una cosa completamente distinta a la que tenemos hoy, puesto que hoy vamos a hablar de novelas, vamos a hablar de literatura, de narrativa y de, en cierto modo, elementos históricos, y sin embargo en mayo despediremos el curso con una velada que nos acercará a la naturaleza. Aunque ya hemos tenido naturaleza en este curso, cuando invitamos a Mónica Fernández Aceituno, tendremos el próximo día a una bióloga que vive en las Islas Baleares y que se llama Aina S. Erice, y que nos va a hablar sobre la dehesa extremeña, sobre un ambiente y la biodiversidad en peligro y un montón de cuestiones relacionadas con el mundo vegetal. Porque no en vano esta chica se autodenomina como escritora y divulgadora vegetófila. Por tanto, os emplazo para el día 21 del mes de mayo, que será muy interesante la despedida del curso en plena primavera, hablando de plantas, de flores y de naturaleza. Pero ahora empezamos la sesión de hoy, en la cual tenemos la enorme satisfacción de contar con uno de los autores que han publicado, de hecho, en la Asociación Cultural Norbanova, como es Salvador Vaquero, al que desde este foro pues quiero darle públicamente la enhorabuena por el reciente premio que ha obtenido en el concurso de relatos Helénides de Salamina, prestigioso concurso que lleva ya muchos años y muchas ediciones, y que un galardón más a su ya larga lista de reconocimientos que atesora y que ha podido disfrutar en estos años desde que publicó su primera novela. Además, está de enhorabuena no solamente por eso, sino porque también mañana va a presentar su nuevo libro, el más reciente que tiene, que lo ha publicado la editorial de la Luna Libros de Marino de Mérida, y que será en la Biblioteca Pública de Cáceres a partir de las 8, creo que es las 8, en compartida con Antonio Reseco, que también es otro autor que estuvo en el Aula de la Palabra de la Asociación Norbanova hace unos años presentándonos sus libros de poesía también y su aspecto poético en este caso. Pero bueno, vamos a intentar concebir la sesión como una cosa ágil, dialogada, en la que el autor nos contará un poco una perspectiva sobre su obra, nos dará algunas claves sobre su faceta literaria, y al mismo tiempo, pues por parte mía, pues también le haré alguna preguntilla que otra para que nos aclare algunas cuestiones relacionadas con su quehacer. Unas breves pinceladas biográficas de Salvador, que me imagino que casi todos le podéis conocer. Efectivamente, es nacido en Plasencia, la capital del Jerte, aunque vive aquí en Cáceres. Es una persona, además, que también le gusta muchísimo la naturaleza, es un enamorado del todo lo que es el mundo natural, de los animales, del senderismo, de los viajes. Y bueno, todo eso luego también se refleja en su obra literaria. Y también un enorme enamorado de la historia, como podréis comprobar a lo largo de esta velada que vamos a disfrutar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, diplomado en Gestión Inmobiliaria por el Instituto Europeo de Formación Empresarial Superior. Ha trabajado además también en el aspecto periodístico, en el diario Hoy, en el diario Extremadura. Ha sido corresponsal del diario ABC, abogado y director de Tiempo Libre, y tiene, como os decía antes, una enorme cantidad de premios literarios. Él dice en su nota bibliográfica que tiene una veintena de premios literarios, entre los que destacan el 37 Premio Cáceres de novela corta, el primer premio del quinto certamen literario hispano-ruso de novela corta José Antonio de Sarabia 2004 de Villanueva del Fresno, el primer premio de novela corta del 12 certamen literario La Cárcel del Ayuntamiento de Totana, Murcia, el segundo premio de novela corta Ciudad de Mérida, el primer premio del concurso de cuentos y leyendas de Cáceres 2020
y el último más reciente, el 29 certamen literario Helénides de Salamina del año 2021. O sea que no vamos a tener a un escritor aficionado, sino un escritor que está más que consolidado y que lleva ya una trayectoria de estas de las que quitan el hipo. Además es un buen amigo y me complace enormemente que esté hoy aquí conmigo porque él y yo pues llevamos haciendo actividades conjuntas durante mucho tiempo, tanto estas telemáticas que hemos hecho alguna otra recientemente, cuanto desde el punto de vista de la edición, porque también ha publicado con la Asociación Cultural Normanova en varias ocasiones en la revista Normania, ha publicado en la colección de narrativa su libro El Corregidor, que lo tenemos aquí, y probablemente también en el mes de septiembre, cuando salga el número 8 de la revista Normania, pues también tenemos un relato que nos ha enviado Salvador Vaquero para este próximo número. Tenemos la suerte de contar en esta sesión de hoy con algún autor más también de la casa, por así decirlo, como es Alberto Navalón, que además también ha publicado recientemente su última novela, La voz del amo, me parece que se titula, y que también es otro autor de la casa porque ha publicado con nosotros en la misma colección de narrativa a la que antes me refería, es su libro Lágrimas para otra vida, que también tuvo muchísimo éxito cuando salió hace ya unos cuantos de años. Ahora, desgraciadamente, está la cosa un poquito parada en la edición porque ya sabéis los problemas que ha habido y las dificultades, pero esperamos que vuelva de nuevo a reactivarse todo y que podamos volver a admitir en nuestra colección pues obras como las suyas, que han dado mucho prestigio y mucho nombre a una pequeña asociación editorial como la que nos ocupa en este caso. También, aunque no sea miembro, aunque no haya publicado con nosotros, Ángel Luis Fernández Saz, que está aquí también, pues también le hago publicidad de su novela para que la conozcáis, que es COVID, y que no tiene nada que ver con el COVID que ya sabemos, sino que es el viaje del vino, como le ha llamado a la segunda reimpresión que está haciendo ahora de esta novela, y que os recomiendo también encarecidamente que podáis haceros con ella y leerla. Bueno, sin más prolegómenos, no voy a decir cuáles son las novelas que ha publicado Salvador Vaquero, porque él nos las va a enseñar y nos va a hablar de ellas, así que es buena gana el quitar tiempo comentando y haciendo referencia a sus obras. Pero sí que os digo que desde el año 2003, que publicó El aprendiz de hombre, hasta el año 2021, que nos saca el nuevo libro con ¿cómo se llama? Con La Luna Libros, pues vais a ver que su obra tiene unas características bastante peculiares que incluso podemos afirmar que hay una cierta elemento de cierta unidad, de cierta hilo que puede ser que identifiquéis en todas las novelas. Y yo le voy a hacer alguna pregunta precisamente sobre estos temas para que nos lo aclare y nos lo diga. Porque ya le veis ahí con el sombrero. Salvador es un enamorado del siglo XVII, de la España del siglo de oro y de sus personajes en todos los sentidos, tanto desde los más altos, los reyes y los de la corte, como hasta los más bajos, y la vida cotidiana precisamente de esa época en España. Y también le gusta mucho todo lo relacionado con la época de las guerras entre España y Portugal, las rifirrafes fronterizos, y muchas de sus novelas están ambientadas precisamente en ese tipo de contexto, aunque yo creo que él nos lo va a contar mucho mejor. Es una persona muy rigurosa, sus novelas se caracterizan por una documentación y por un asesoramiento en todas las materias con perfecto rigor y con todo detalle. Solo hay que ver, por poner un ejemplo, esta de Normanova en El Corregidor, que la última parte, cuando nos sitúa la bibliografía utilizada para la ambientación histórica de su obra, hay que ver únicamente la gran cantidad de estudios, de textos y de consultas que ha efectuado precisamente para que su novela tenga una veracidad y un rigor histórico
adecuado en este caso. Y eso es muy de agradecer cuando estamos estudiando una novela que siendo de ficción, nos interesa que realmente tenga una apoyatura en una documentación, en una realidad lo más fiel posible. Y esto lo consigue. Si veis también las portadas de los libros de Salvador, observaréis que todas ellas tienen ese toque del siglo de oro del que estamos hablando. Si en una sale Felipe IV, en otra vemos a Felipe III, en otra vemos, por ejemplo, el corregidor también a otro señor con su traje típico de esta época, y es porque nos traslada precisamente con su obra y con su palabra a ese mundo. Que no solamente es eso, sino que también, y ya me voy a callar para que él hable, otra de las características que tiene la narrativa de Salvador es también la facilidad de comprensión. No estamos ante una narrativa difícil, sino ante algo que en cuanto te has leído 10 o 12 páginas ya del libro, ya te has metido dentro de la historia, porque es muy fácil acceder precisamente a la novela y al final te termina enganchando y te pide que sigas leyendo para que la trama se vaya desarrollando y la vayas disfrutando. Esto es continuo y una constante, como yo digo, en toda su obra y en todas sus novelas. Pero mejor, desde luego, que sea él quien nos cuente y nos hable un poco de cómo se ha desarrollado esta larga ya carrera literaria, cuáles son sus expectativas y sus proyectos más inmediatos y cuáles son esas claves y referentes a los que me estaba refiriendo, pero que él, sin duda alguna, nos lo va a contar mucho mejor, sin perjuicio de las preguntas que tanto vosotros como yo les podamos hacer para que nos lo aclare y podamos salir verdaderamente aprendiendo de la literatura y de lo que es la obra de Salvador Vaquero, que merece un montón la pena, como estamos diciendo, y que para el aula de la palabra pues es una gran satisfacción que haya querido aceptar nuestra invitación y que nos acompañe hoy. Salva, muchas gracias. Para nosotros es un honor, como estoy diciendo, y seguro que vas a hacer disfrutar mucho al público, del que ya hay mucha gente conectada, para que está deseando escucharte y está deseando saber todo lo que nos tienes que contar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras, Jesús María. Sabes que te tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, de verdad. Y no lo digo por decir, y a Norbanova, porque me habéis tratado siempre fenomenal. Alguna vez te he dicho que me tratáis excesivamente bien. Y eso es fantástico. Y aunque seáis una editora pequeña, hacéis un esfuerzo muy grande y una asociación cultural que hace muchísimas cosas en un terreno complicado, difícil y en el que hay una oferta muy amplia. O sea que, de verdad, para mí el placer es mío estar aquí con vosotros esta tarde y como te digo, no lo digo por decir, sabes que en lo que pueda y en lo que pueda colaborar y pueda estar con vosotros, pues ahí me tendréis siempre. Al resto de amigos que tengo por aquí y a toda la gente, agradeceros muchísimo que en este jueves por la tarde, que puedo hacer 1000 cosas, pues estéis aquí echando el rato conmigo, ¿no? Todos los que estáis conectados ahora mismo. No, intentaré hacerlo lo más dinámico posible y aburriros lo menos posible. Pues no he venido aquí para aburrir al personal, pero como digo, agradeceros muchísimo de verdad que hayáis tenido la deferencia de estar conmigo, de acompañarme aquí en este ratito y cuando queráis participar en cualquier momento, pues se lo decía Jesús María y podéis entrar y comentar lo que queráis. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción así de todo esto porque el tiempo pasa rápido y la verdad es que cuando miro hacia atrás, muchas veces mi biografía personal viene marcada por el tema de la literatura. Me acuerdo de muchas cosas por el año en que publiqué o hice cosas relacionadas con la literatura a lo largo de mi vida. Bueno, voy a contar primero, así muy rapidillo, que es por lo que tengo este chapeo del siglo XVII en la cabeza, ese gorro que llevaban más que nada para tapar cuando no querían, para tapar la vista. Bueno, la primera novela en 2003, como dice Jesús Mari, fue esta, fue Aprendiz de Hombre. Tuve la suerte de que la Junta de Extremadura la apoyara aquella primera edición con una de las ayudas a la edición, que lo presenté, que era una especie como de concurso, y la apoyó.
En esa primera edición, esta es la segunda, creo que además me quedé sin ellos de la primera, bueno, tuvo una acogida realmente muy buena y doné los ingresos que hubo de aquel libro, los doné para contratar unos autobuses y plantar unos árboles en una zona deforestada de pino franqueado, en la Surde, en una alquería de pino franqueado, y allí nos fuimos un año después a poner árboles y un montón de gente que quiso participar y que se unió al tema. La segunda edición, poco después que se agotara la primera, la aprobó el Ayuntamiento de Plasencia, que siempre me ha tratado muy bien. En mi ciudad, como decía Mónica antes, que siempre digo que es mi pueblo, porque para mí Plasencia siempre es mi pueblo y yo estoy a caballo, aunque llevo más de 30 años viviendo en Cáceres, estoy a caballo entre las dos ciudades y no hay semana en que no esté por allí. Y la segunda la dediqué a las víctimas del terrorismo, los ingresos, y luego incluso se habían publicado los cheques cuando los entregué a 2 asociaciones de víctimas del terrorismo. Bueno, tuve la fortuna de que tuviera una acogida realmente impresionante. Se hicieron 2000 libros de cada una de las tiradas y fue, como ya os digo, recibí el cariño de muchísima gente. Habría cambiado muchas cosas, es cierto, porque me acuerdo, como anécdota que lo sepáis, me acuerdo que en una de las presentaciones hubo una mujer que se me acercó y me dijo, la novela está muy bien, como lo has hecho y todo, pero es que esta letra es muy pequeña. Yo entonces, en 2003, pues no, la verdad es que me quedé así pensativo y dije, bueno, porque no es tan pequeña, yo lo leo perfectamente, ¿no? Ahora mismo lo entiendo, ¿no? Después de que ha pasado el tiempo, entiendo a aquella mujer, entiendo su crítica y es más, la comparto. Si yo volviera a 2003, no volvería a hacer esta letra tan pequeña, ¿no? O sea que el tiempo, desgraciadamente, no pasa en balde. Bueno, Aprendiz de hombre era la historia, un thriller policíaco de 2 personajes que luego me han acompañado y han sido muy especiales para mí, que son el capitán Álvaro Dobando, que era un capitán inventado, que era un símbolo de los capitanes que había en esa época, no de los primeros, los primogénitos en las casas nobles, sino de los segundones, los que tenían que ir a la guerra, porque ya sabéis que había el mayorazgo, el que no era el primogénito era el que recibía prácticamente todo, el segundo pues se solía dedicar o a las armas o normalmente iban a la iglesia y el tercero ya sí que tenía que ir a las armas, ¿no? En este caso, pues bueno, pues era un capitán, un símbolo de todos esos capitanes. Y el otro personaje que fue el que mejor acogida tuvo fue el enano Juan Calabaza. Aquella idea se me ocurrió durante una visita allá por el año 2000 al Museo del Prado, vi el cuadro del Bobo de Coria y me pregunté por qué Felipe IV había contratado a un bobo que encima, el Bobo de Coria, que era aquí al lado, que como todos sabemos, y que encima le había hecho un cuadro Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, fui indagando sobre el enano Juan Calabaza y se me fue ocurriendo un thriller policíaco en el que van muriendo meninas en la corte y el enano Juan Calabaza pues demuestra a todo el mundo su sagacidad y de lo que es capaz de saber. Una novela, un thriller, como os digo, policíaco, básico, que no voy a desvelar más por si alguien no se lo ha leído y tiene así la osadía de enfrentarse a ello. Un año después me animé, me vine arriba, 1 año o 2 años después, y edité La Fuerza de las Espigas. La Fuerza de las Espigas tenía como base un relato corto que había sido Hombres sin Fronteras, que tuvo una acogida de la crítica impresionante porque ganó aquella novela, ganó 2 premios nacionales y quedó finalista en otro más. Entonces se podían presentar en aquel entonces las novelas a varios concursos, ya no es posible, y ocurrió aquello. Y de ahí nació La Fuerza de las Espigas, donde vuelven a tener mis 2 personajes y vuelvo a ahondar en la historia del siglo XVII. Y aparece un personaje luego que tendrá mucha gran relevancia en un futuro, que es la diosa Francisca Codosera, que es una prostituta que se queda ciega y que será el amor, siempre el amor platónico del capitán Álvaro Dobando. Bueno, no contento con todo esto, pues me atrevía a más todavía y como tenía un montón de cuentos que por suerte, habían tenido algunos premios a lo largo de mi vida, pues nació este libro, La leyenda de la Guaña Oxidada. Es el cuento del primer relato y quizá
el cuento que más alegrías me ha dado siempre, un cuento sobre un toro en el momento en que va a morir y que recuerda, personalizo el toro y recuerda todo lo que ha sido su vida. Y aquí incluí, como os digo, no solo ellos, sino varios de los mejores relatos y casi todos premiados que tenía hasta el momento. Y luego más adelante salió Hombres sin Fronteras, que por cierto voy a ver si me regala alguno la editora regional, porque me he quedado sin ellos, no sé, no localizo ninguno por ningún sitio. Salió, como decía Jesús María, publicado efectivamente en Urbania un relato que era la historia de la leyenda de Felipe de Carrizales, y luego pues vendría el libro que tuve el honor de hacerlo con ellos, con Norbanova, El Corregidor, que ya veis, un libro muy bien presentado. Me falta uno, me falta El Hombre Olvidado, que no lo tengo por aquí. Bueno. El Hombre Olvidado. Bueno, las cosas del directo. Pues me he dejado El Hombre Olvidado. Con El Hombre Olvidado, que ahí lo tiene Rafa. No, ese es Hombre sin Fronteras. El Hombre Olvidado, que ahí lo presenta Rafa Santos, que tengo ahí la suerte de que... Y los tiene todos, qué bueno. El Hombre Olvidado, con el que gané el premio Cáceres de novela corta en 2012, que fue editado en 2013. Luego, en 2018, como os digo, y ya va pasando el tiempo, pues salió el Corregidor en abril de 2018, que también fue la primera vez, fue cuando me compré aquí el chapeo el gorro de la época, y salí con Jesús María, no sé si se acuerda, con esta misma espada, una espada de cazoleta del siglo XVII, que llevé a la presentación para que la gente se pusiera ahí, a ambientar un poco el tema, ¿no? Que no fuera todo siempre tan serio en esto de las presentaciones. Bueno, El Corregidor ya no es un libro con mis protagonistas habituales, sino que es Julián Navarro, es un abogado, en este caso, en el Badajoz del siglo XVII, un abogado que sería hijo de Julián Navarro, que sí que fue de verdad un abogado de Felipe IV, y que llevó toda la defensa por atrás de la famosa leyenda de las monjas endemoniadas. Si vais a Madrid y hacéis un recorrido histórico por la zona de los Austrias, todos los guías se refieren al monasterio de San Jerónimo, a aquellas cuevas que había por las que decían que iban los nobles a encontrarse con las monjas endemoniadas, ¿no? Bueno, pues al frente de aquello tenía mucho de realidad, no todo, porque decían que iba por el rey allí, y yo os aseguro que después de leer muchísimo sobre Felipe IV no se metía por una cueva para llegar a aquel monasterio porque le sobraban por todos lados. Bueno, sabéis que tenía un amante que se llamaba la Calderona en teatro, tuvo al parecer 17 hijos secretos o algo así. Bueno, era parecido al rey de ahora, pero entonces tampoco, era más o menos igual, tampoco lo escondían excesivo, ¿no? Bueno, un poco, no había prensa rosa, pero era muy parecido. Y bueno, Julián Navarro pues se encuentra en el Badajoz del siglo XVII y tiene que enfrentarse a un montón de pleitos muy curiosos, porque todos fueron reales. Todos tuvieron lugar en el siglo XVII y en la provincia de Badajoz. No en la ciudad de Badajoz, pero sí en la provincia de Badajoz. Bueno, yo lo circunscribo a esa época y hago un relato que a mí me llenó mucho y que me desencasillaba un poco, por lo menos de mis dos personajes. Pero seguía en la época de la Guerra de Restauración. La Guerra de Restauración para mí ha sido muy importante el llevarla a la luz a través de las novelas, porque es una guerra que hemos olvidado y una guerra que fue trascendental para la historia de Extremadura, porque entre esos 28 años que hubo, entre 1640 y 1668, se va a dibujar gran parte del futuro de lo que es nuestra región. Perderemos no solo el puerto que teníamos en Lisboa, que habíamos tenido durante 80 años con Felipe II y demás, sino que perderemos gran parte de las infraestructuras que teníamos civiles, puentes. Se producirá una franja tremenda entre España y Portugal, deshabitada por las racias, por las entradas, por los asaltos que se produjeron en ese tiempo, que ha pasado a la posteridad con el nombre o que conocemos ahora como las rayas, ¿no? Y sobre todo Portugal va a mirar al Atlántico y Extremadura va a mirar a no se sabe dónde, un poco hacia adentro, pero va a quedar un poco la gran olvidada
que hemos sido y que seguimos siendo hasta ahora, ¿no? Entonces, tampoco había trenes, ahora seguimos más o menos. Bueno, y casi el final, o hasta ahora, siempre en las presentaciones decía, y esta fue la última, que ya dejaré de decirlo, es La tierra donde acaban las mentiras. La tierra donde acaban las mentiras es la última novela con la que ponía fin. A mí me apeteció mucho hacer esta novela, porque ponía fin a toda la historia de Álvaro de Obando y de el enano Calabacillas, el enano Juan Martín Calabaza o el Bobo de Coria. Era una historia final, ya se encuadra en el final de la guerra, los personajes han envejecido, hay otra historia, y se desarrolla en Cáceres, entre Cáceres y Zarzalamayor. A mí me apetecía mucho hacer un homenaje a la ciudad en la que resido ahora y me apetecía que fuera el final de esos personajes y que tuvieran esa evolución. Y ahí está La tierra donde acaban las mentiras, que bueno, si empecé con un thriller policíaco, pues esto es casi un western, un enfrentamiento ya final entre Álvaro de Obando y sus enemigos. Y mañana, muy cerradito en la biblioteca pública, con un aforo muy limitado, pues presentaré este libro, que es La puerta de la traición. La puerta de la traición, sí, es también una novela de corte, quizá la más de corte histórico, la novela más histórica de las que he hecho, porque narra unos hechos que tuvieron lugar realmente en 1652, en plena guerra de restauración, casi a la mitad, en la cual, ante la imposibilidad de los dos combatientes, de España y Portugal, de asestar un golpe definitivo a otro de los dos, conseguir Portugal la secesión absoluta, o España acabar con los rebeldes, como era entonces, pues intentaron tomar, mediante argucias y todo, pues una de las ciudades emblemáticas, que eran en aquel entonces fundamentales para el paso hacia Madrid o hacia Lisboa, Elba y Badajoz. En este caso, Badajoz. Fue una historia absolutamente real, está novelada, está hecho muy teatralizada, que me apeteció mucho hacer, y además está introducido en una historia que fue muy real en su momento, que es un intento de desestabilización de España a través de la falsificación de moneda. Muy poco tiempo antes había habido un escándalo enorme con la falsificación de los reales de A8 de plata, que en Potosí, que como sabéis que estaban las minas más importantes de aquel entonces, y las monedas entonces tenían el peso que valían. No era como ahora, que hay cosas como los bitcoins, eso que no sabemos ni qué valen ni nada, y a gente como a mí me asusta muchísimo. Bueno, pues en aquel entonces el real de plata castellano, el real de A8, que era el que capitalizaba y el que se usaba como si fuera en la actualidad el dólar a nivel financiero internacional, pues era el que sostenía las guerras, sostenía toda la economía, y hubo ese escándalo. Ese escándalo también se llevó a cabo en gran parte, tuvo su eco aquí en España y lo introduzco dentro de la novela, pero no os voy a contar nada más porque la presento mañana y porque me encantaría que la leyerais, ¿no? Una novela bastante corta, que he tenido la suerte que sea la editorial de la Luna Libros la que me la edite y me hace muchísima ilusión. Bueno, hasta ahí es la historia de las publicaciones que he hecho. Pero, como os decía, el tiempo pasa rápido y cuando miro hacia atrás, veo que la biografía de mi vida se soporta siempre en la literatura. La literatura me ha dado momentos inolvidables. Momentos inolvidables como cuando vine a Cáceres la primera vez a recoger el premio de Coca-Cola de cuentos en 1979. Me acuerdo que había una chica guapísima que daba los premios y yo me fui disparado a darle los 2 besos. Y el presentador en aquel entonces, me acuerdo que dijo, yo venía con mis padres, con mi padre y mi madre, decía, este chico apunta manera. Fue aquello tremendo. Me acuerdo muchísimo de lo que más me acuerdo de aquel cuento, de aquella ya entrega de premios. Bueno, y además la emoción que era porque traían a 8 finalistas y iban hacia atrás, ¿no? E iban nombrando y te ibas viendo que seguías y que no te habían nombrado.
Bueno, en aquel tiempo también fui a recoger el premio Dionisio Acedo del Instituto Gabriel Galán en el Salón de Actos y me acuerdo que era muy protocolario porque lo ganaban casi siempre gente de fuera, gente de Madrid y tal. Y yo tuve la feliz idea de invitar, había un bar enfrente del Instituto Gabriel Galán, que no sé si sigue, pero me llevé a los de mi clase y me vine arriba y les pagué allí una cerveza a ellos. Éramos muy jovencitos, como imaginaos. Ahora creo que sería delito, ¿no? Y bueno, yo también era menor. Y creo que se vinieron arriba allí cuando me dieron el premio y aquello eran unas auténticas voces. Bueno, los maestros, aquello fue una algarabía enorme, ¿no? Bueno, por contaros alguna, voy a desenchufar esto. Por contaros alguna cosilla más, pues en 1983, me acuerdo cuando, en 2004, cuando me fui a recoger el certamen que ha nombrado antes Jesús María, el certamen literario hispanoluso José Antonio de Sarabia. Bueno, convocaron a los finalistas, éramos 4 o 5 finalistas, y nos daban un picnic a la entrada. Entonces no sabías en qué posición habías quedado, había unos sobres, los iban a abrir, y me acuerdo que cuando fui a tomar, me fueron a echar vino, yo llevaba unos pantalones, me acuerdo, kaki así clarito, muy bien planchados, estaba. No solo llevaba los pantalones bien planchados, ahora ya uso vaquero. Bueno, pues resulta que se me cayó la copa de vino y me la tiré encima, ¿no? Y me acuerdo que le dije a uno de los jurados, dijo, joder, como gane ahora, como sea yo el ganador, imagínate con la pinta que voy a salir. Y justo fui al ganador. Cuando fueron abriendo, fue muy emocionante igual. Abrían el último, veías que no te tocaba, veías que no te tocaba y ya cuando abren el segundo dices, pues me la han dado a mí. Y salí allí con, bueno, las fotos, creo que las fotos me sacan todas casi para arriba, tuvieron la deferencia a los fotógrafos porque los pantalones tenían unas manchas realmente impresionantes. Bueno, pues como os digo, 1000 anécdotas, ¿no? De toda esta vida, ¿no? De la literatura, ¿no? La literatura además me ha permitido implicar a mis amigos. Bueno, a Isidoro Fagundo Torres le debo todas esas maravillosas portadas magníficas que una y otra vez le he obligado a ir haciendo, con los cuadros, metiendo los cuadros de Velázquez. Son los amigos cercanos, bueno, aparte de la magnífica esta que me hicisteis en Norbanova, que también me encanta, de Julián Navarro. Pero lo de Isidoro ha sido una y otra vez el ir pidiéndole favores porque me encanta cómo hace, cómo edita, cómo es capaz de dominar esas portadas y cómo las hace, ¿no? Con ese sepia de fondo. Me encanta cómo lo edita. Y eso que le voy a poner falta porque yo esperaba que estuviera aquí esta tarde, encima que le estoy nombrando. Pero sí que la verdad es súper entrañable. Bueno, y luego, pues bueno, Rafa Santos que está ahí, que le tengo que estar muy, muy agradecido por esa web magnífica que me hizo y que siempre está implicándose. Además, he hecho muchas actividades con todos ellos, usándolos como conejillos de Indias para hacer rutas de senderismo en los mismos escenarios naturales donde escribía, ¿no? Bueno, pues me subí, por ejemplo, al castillo de Peñafiel, ahí que está al lado de Zarza la Mayor, con Juanjo, con mi cuñado Fernando, al Torrico de San Pedro, con Javi Burgos, que también está por ahí, que todavía se acordará, o nuestras Maribeles, Fátima, o Antonio Muriel. Bueno, todos los he llevado por un sitio y por otro siempre para ver los escenarios de los lugares donde escribía. Lo cual es magnífico porque eres capaz de contar luego entre cerveza y cerveza a los amigos, pues mira, es que quiero saber cómo era esto, ¿no? Por dónde sacaban, porque hay cosas que en el siglo XVII, del siglo XVII ahora han cambiado mucho. Pero hay cosas que no. Hay cosas, más o menos las montañas no han cambiado, los reyes tampoco. Bueno, ya sabéis, hay muchas cosas. Bueno, y luego la literatura me ha dado un momento mágico y la verdad es tragicómico. Yo os voy a contar cosas que a lo mejor no he contado nunca, pero que yo creo que merece la pena porque hay que romper un poco y hay que reírse de uno mismo, ¿no? Hay que dejarse de ridiculeces y de pensar que todos son bienaventuranzas y todo, nada. Mira, una vez os voy a contar una cosa tremenda que me ocurrió y me avergonzaré. Siempre me invitaron a Piornal a la presentación de un libro sobre vino y me dijeron que querían llevar a un autor, que tal, conocido. Yo entonces salía más en los medios de comunicación, tal, y que para que les hablara de la obra. Dijeron, para que les hablara de la obra. Bueno, pues yo fui a Piornal
Me llevé, además, tengo unas diapositivas montadas para explicar todo el siglo XVII. Me puse lo que ven, el sombrero, la espada, saqué unas monedas, le expliqué todo, les puse las diapositivas, fantástico. Cerca de una hora de presentación y tal, se lo conté todo. Y cuando acabé aquello, que además vi que les encantaba, aplaudían mucho y había mucha gente. Que no solo haber mucha gente en la presentación, aquello estaba lleno. Bueno, pues me dijeron, bueno, y ahora háblanos del libro del vino. Y dije, ¿pero cómo del libro del vino? Y es que me habían invitado para que les presentara su obra del vino, lo cual me dejó realmente alucinado porque yo ni siquiera me la había leído. O sea, me había leído el prólogo a mí, la verdad, no me había dado ni tiempo a leerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que avergonzado allí, abochornado, les pedí disculpas. Oye, mira, es que me he equivocado y bueno, pero les debió gustar tanto la presentación que vendí todos los libros que llevaba. Muchas veces, de verdad, todos los libros que llevaba los vendí aquel día, lo cual dice mucho en favor de aquella gente, encima de que no les supe hablar de su libro del vino, ¿no? Ya cuando me invitan a algo, lo pregunto siempre 2 veces, os lo prometo, pregunto 2 veces a qué es a lo que voy. ¿Por qué no? Bueno, y además hay veces que pasan cosas muy curiosas, muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, no hace mucho tiempo me encontré con un compañero de promoción, no voy a decir el nombre, pero Ángel lo conoce y tal, y Javi, que estaba por ahí, no sé si siguen y tal. Y me dio un abrazo y me dijo, oh, tío, que eres un escritor fantástico y tal, es que me encantan tus poemas. Y me quedé realmente alucinado, ¿no? Porque digo, la verdad es que debo ser un escritor realmente fantástico porque no escribo poesía. O sea, que ya me feliciten por algo que no hago tiene que ser la hostia. Me encantó, ¿no? O sea, que hay cosas que la literatura, lo que quiero transmitir ni más ni menos que la literatura es fantástica. A lo largo de mi vida me ha dado un momento mágico, fantástico, momentos de amistad, momentos de diversión, ¿no? ¿Y cómo no escribir, no? Es esto. Bueno, para decirosla, siempre que me planteo eso, ¿cómo no voy a escribir? Si es que me lo ha dado todo, ¿no? Si me ha otorgado esas historias, 1000 anécdotas, que seguro que me dejó muchas. Incluso recuerdo una vez en Badajoz, después de una presentación de un libro, cuando... Voy a quitar esto que está pitando. Cuando me presentó mi amigo Plácido Ramírez, que vive allí en Badajoz, me presentó unos escritores y tal, me dijo, estos también son como tú y tal. Y me senté al lado de un tipo allí a tomarme unas cervezas y el tipo no hacía más que escribir. Sobre la mesa tenía un mantel de papel y escribía poesías y me las enseñaba, ¿no? Hay anécdotas en la vida fantásticas, o sea, eso no me ha ocurrido nada más, no me podría haber ocurrido de otra forma, ¿no? Y entonces me di cuenta de que yo era un escritor muy normalito, digo, no, pues yo no soy yo no voy a acabar en televisión, este tipo puede acabar, va a ser complicado, en fin, estas cosas que ya os digo, que está cojo de anécdota, que escribir a mí me ha encantado, ¿no? Y el echar un rato como ahora con vosotros, pues también. Y esto ha cambiado mucho porque ahora os lo cuento así, pero yo me acuerdo que en 2003, con motivo de la primera novela, cuando pues está Isidoro, mira, he hablado antes bien de ti, Isidoro, para que lo sepas, que se acaba de incorporar ahora. Pues en 2003, como os decía, me acuerdo que en una de las primeras entrevistas que me hicieron en radio, me preguntaron que por qué escribía. Que por qué escribía. Y la verdad es que es una de estas cosas que no te planteas cuando escribes. Dices, ¿pero por qué escribo? ¿No? Y en aquel momento se me vino a la mente, yo soy muy cinéfilo, y me vino a la mente aquella película de Woody Allen, Annie Hall, en la que un tipo, cuando acaba la película, un tipo cuenta Woody Allen en primera persona allí, que un tipo va al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano se creó una gallina. Y entonces le dice el psiquiatra, bueno, ¿y por qué no lo meten no lo encierran? Porque si está así. Y entonces el tipo le dice, porque necesitamos los huevos. Y yo le dije eso por radio, dije, es que a mí me pasa igual. Yo no sé por qué escribo, ¿no? Le doy vuelta y la verdad es que no lo sé por qué escribo, pero necesito los huevos. Entonces, ahí acaba todo. Es estas cosas que la verdad es que no sabes por qué, pero lo haces continuamente. Esta es una de las manías. Yo siempre, ahora he acabado un taller de literatura y
un taller literario y cuando hablo con la gente y tal, les digo que escriban porque, aparte que es barato, porque además ya no tienes ni que imprimirlo, lo puedes escribir en el ordenador, lo dejas ahí, no gastas mucho, tal. Es como hacer footing, se lo digo a todo el mundo, ¿no? El que hace footing, corra más, corra menos, siempre es beneficioso para la salud, pues escribir lo mismo. Es un acto cultural, un acto fantástico, reflexivo, que te llena, y a mí me ha llenado muchísimo y me ha dado 1000 oportunidades, entre ellas, pues estar con vosotros esta noche, ¿no? Que no es poca cosa. Y el poder compartir con vosotros, pues bueno, esos libros, esos premios a veces, que es divertido, ¿no? El otro día cuando me daban el Eleni de Salamina, pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Veía allí a gente, es curioso, que conozco, que habían sido incluso jurados y a los que había engañado rotundamente, porque un escritor de novela histórica, pues imaginaos un cuento que era sobre la violencia de género, el uso de una perra en ese caso, de las víctimas colaterales de la violencia de género, ¿no? En un lenguaje que no es el que uso habitualmente. Se acercó uno del jurado y me dijo, me has engañado completamente. Es que incluso tu seudónimo era de mujer, que no usas ese seudónimo. Y eso me hizo muchísima ilusión, ¿no? Porque que tus propios compañeros, que la gente con la que alguna vez echado una cerveza, sean el jurado y tengan que elegirte y abran ya el sobre y de, pues si es Salva, ¿cómo no me he dado cuenta, ¿no? Pues no, son estas cosas realmente fantásticas que te llenan, que llegan a ser algo especial de tu vida. Como os digo, el tiempo pasa y cuando miro atrás me voy acordando de muchas de las cosas que me han pasado a base de anécdotas relacionadas con el mundo literario. Y esto me enorgullece y me llena completamente. Mi vida está llena de literatura. Cuando no hablaros de libros, ¿no? De los libros que leo, porque lo que sí, siempre he sido un lector compulsivo, releyendo una y otra vez, y llenando mi vida de literatura, con lo cual no podría entenderla a día de hoy, mi vida, sin literatura o sin los personajes que he creado o sin todo eso que me ha dado tanta suerte. Y como digo, una de ellas, el teneros a vosotros este rato, el poder compartir este rato de literatura con vosotros. Y como dice el Canca, para acabar esta charla, y ahora si queréis preguntar algo, pues voy a hacer algo que me encanta, que es, dice el Canca, que soy un seguidor suyo absoluto, en una canción, propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Porque, joder, siempre pensamos que todo va a salir mal. ¿Por qué? ¿Por qué no puede salir todo? Bueno, pues voy a echar un trago como harían en el siglo XVII, con un azumbre, con una bota de vino, a vuestra salud, por vosotros, por haber estado ahí, por si todo sale bien. Y os invito, si tenéis ahí una cervecita, pues pegar un trago, porque lo mismo, mañana las cosas salen bien. Bueno, y sin más, quedo a vuestra absoluta disposición por si queréis hacer cualquier tipo de intervención. En circunstancias normales que estuviéramos presentes, te habríamos merecido un enorme aplauso. Eso me imagino que es unánime por parte de las 13 personas que ahora mismo hay conectadas. Simplemente decirte que muchísimas gracias, pero también comentarte varias cosas. Después de tu última novela que vas a presentar mañana y que vuelves de nuevo, como dices, a ese mundo del siglo XVII, a esas historias ambientadas en esos reinados de los Austrias y de la guerra de restauración y todo eso, simplemente preguntarte, ¿no te has planteado en ningún momento la alternativa de escribir una novela que no esté basada en ese periodo histórico, situarla en la actualidad o con otra temática diferente que no sea histórica, como por ejemplo lo que estás contando del cuento de Lenídes de Salamina o el cuento que han mandado también para Normania, el del número 8, que tampoco tiene nada que ver con esa época? ¿No te has planteado hacer algo más grande relacionado con eso? O relacionado con otra materia que no sea la época del siglo de oro. Bueno, pues hay que puntualizar una cosilla. La Puerta de la Traición lo escribí, creo, recordar que en 2016 o 2015. Muchas veces cuando te editan un libro, lleva ya su recorrido, hace tiempo que lo has hecho. De hecho, a mí me pasa mucho que mañana, por ejemplo, he vuelto a leer la Puerta de la Traición porque a veces soy tan despistado, soy capaz de mezclar personajes o estar contando algo que a lo mejor no viene en el libro, ¿no?
eso ocurre porque, bueno, pues llevas ya una trayectoria y son muchas novelas y mucho. Bien, sobre tu pregunta, dejé de escribir en 2019, dejé de escribir en 2018, a finales de 2018 acabé la última novela, que espero que algún día se edite. Y en ese periodo de la Guerra-Restauración, y mi última novela, que está sin publicar, es sobre el mundo del fútbol y en la actualidad. O sea que, porque yo soy futbolero, a mí me gusta el fútbol, me gusta entretenerme y sobre todo porque me parece que el fútbol es una magnífica herramienta para reunirse de vez en cuando con los amigos y echar una cerveza. Y poder hablar de algo que en el fondo para mí no tiene mucha trascendencia, pero que te permite compartir aficiones y sentimientos, incluso a veces enfadarte o tal, bueno, esas cosas. Y he escrito una novela sobre el mundo del fútbol y en lo que estoy trabajando ahora mismo, en 2021, está ambientada en la época actual sobre el medio ambiente, que es una de mis pasiones desde siempre y donde he estado muy implicado en determinados momentos, muchos momentos de mi vida. O sea que abandoné el tema de la guerra-restauración ya hace algún tiempo. Incluso me sería ahora más complicado retomarlo ahí, porque hubo una época en la que leía muchísimo del siglo XVII, pero yo creo que todo, como bien decía Jesús Mari, tienes que llevar una línea y tienes que ir evolucionando y un escritor tiene que también cambiar de registros, ¿no? Por eso de vez en cuando me paso al mundo de los cuentos, que fueron mis inicios y que de vez en cuando pues hago alguno por presentarlo a algún concurso o bueno, al mundo del relato corto, del microrrelato, ¿no? Que es realmente complicado. Los cuentos, los microrrelatos parecen los primos pobres de las novelas, pero ni mucho menos. O sea, tienen una técnica especial, tienes que ser muy bueno y además hay que tener en cuenta que en un concurso, por ejemplo, el Helénides de Salamina, había 256 obras, ¿no? Y imagino que todas con una cierta calidad. La gente que se presenta a los concursos tiene una cierta calidad, con lo cual te requiere, te exige muchísimo para poder ganar un concurso de este tipo. Y bueno, pues como digo, he pasado ya página a lo que era la novela histórica de momento y ahora estoy, pues, como bien decías, pues, y además incluso he cambiado el estilo narrativo con frases más cortas, más cercanas, una acción mucho más rápida y en el mundo actual. O sea que, a ver, si en un futuro tengo la suerte de que la crítica me trate tan bien como lo ha hecho hasta ahora y poder ver que salga a la luz en un futuro, pero bueno, eso ya se verá. Como dice el Canca, seguro que, ¿por qué no va a salir bien? Me parece muy interesante todo lo que está diciendo y además que ya habrá que contribuir lo antes posible para que salga tu novela y seguro que no te faltará algún premio más que andará por ahí latente, que ya verás como lo mismo también puede salir en una editorial de estas de ámbito supernacional, que te lo mereces por todo el tiempo que llevas con la cuestión literaria. Es cierto lo que estás comentando de lo del reposo de las obras, por así decirlo. El que cuando te publican un libro ya tienes escrito otro prácticamente. Y que claro, que la diferencia muchas veces de la mentalidad del escritor no suele ser a lo mejor la misma. Me siento muy identificado con lo que estabas comentando de la necesidad quizás de revisar el texto que te acaban de publicar porque ya no te acuerdas debido a ese desfase tanto temporal como de estilo que muchas veces se produce y que tú no lo estás contando ahora mismo. Es verdad que pasa eso y de hecho a mí me ha pasado y me va a pasar ahora cuando salga mi libro en junio, que ya tengo casi otro preparado para sacarlo. De todas maneras, lo que está claro es que lo que tú estás diciendo, que el escritor no para y sigue y sigue y sigue y se reinventa una y otra vez. Y eso lo estás haciendo, lo llevas haciendo desde el primer momento. Y yo he leído varios cuentos tuyos que has presentado a concursos, que has mandado a revistas, también te presentaste a las jornadas góticas, al concurso de los microrelatos de las jornadas góticas de Norbanova y también te llevaste algún premio. Y lo que estás diciendo que es el no parar, y esa es la actividad que proceden los escritores. Y hay otras personas aquí
conectadas la velada de hoy, como puede ser Alberto, como puede ser Ángel, que están también trabajando en esa actividad narrativa continua, que es eso, es un todos los días. También Mónica, desde el punto de vista también de la poesía, que ya también escribe poesía, pues el no parar es la base del seguir. Y en este caso tú, estos libros anteriores te tienen que haber costado trabajo, porque la documentación, lo que yo comentaba antes, no se hace un libro de estos en 2 días. Se tarda porque tienes que documentarte, tienes que buscar los escenarios, ir a verlo, como has contado antes, y luego a la hora de ponerte todo ese trabajo, pues no sé cuánto tiempo tardas en hacer una novela de estas, pero me imagino que no es una cuestión de 2 días. Yo por curiosidad me gustaría saber, por ejemplo, esta La tierra de la puerta de la traición vas a presentar mañana, o la otra anterior de La tierra en la que acaban las mentiras. Por curiosidad, ¿cuánto tiempo has tardado en madurar y en escribir una obra de esas? Porque yo lo Bueno, veo muy normal. complicado, te admiro en ese sentido y admiro a los novelistas que tenéis tiempo y que podéis poneros para hacerlo. Bueno, normalmente he escrito, entre otras cosas, en la misma época, porque cuando lees tanto y te cuesta tanto documentarte sobre una época, luego te resulta más fácil, porque claro, lo tienes reciente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, El hombre olvidado tardé cerca de 5 años desde empezar a escribirlo hasta que cuando salió a la luz. Yo creo que no sabría decirte concretamente la tierra donde acaban las mentiras, pero pueden ser 3 años, 4 años. Y luego hay una cosa muy complicada en el tema de la novela histórica. A mí me ha pasado mucho. Bueno, normalmente esas novelas tienen el doble de páginas que lo que acaba saliendo a la luz, porque cuando metes muchos datos es complicado, porque claro, ¿cómo le explicas a la gente, por ejemplo, que no había cementerios? Tienes que explicarle algo, ¿no? Que en esa época, dónde enterraban a la gente, no había bancos en las iglesias. Hay pinceladas y no tienes que aburrir a la gente. Entonces es complicado. A mí también lo es. Para mí también lo es. No puedes soltar un rollo, no puedes hartar a la gente de datos como pecamos, y me ha pasado también, ¿no? De hecho, por ejemplo, La puerta de la traición, recuerdo haber quitado, yo contaba al principio todo lo que os he dicho del escándalo de Potosí con pelos y señales, me lo documenté mucho y lo contaba entero, absolutamente entero, con pelos y señales, y lo he retirado. Al final no aparece porque quien quiera documentarse históricamente puede hacerlo. Pero es más, Felipe IV fue un desbarajuste absoluto en la acuñación de monedas, cambiaron un montón de veces el valor de las monedas, y yo, que me documenté tanto y me costó tanto, en la primera obra que hice, en la novela La puerta de la traición, lo tenía recogido todo, absolutamente. Pero esto acabó siendo, yo cuando trabajas tanto un tema y lo metes, ya quitas mucho. Entonces te parece que no metes demasiado, ¿no? Pero claro, luego lo pasas a lectores y dices, pero esto es un tostón absoluto, ¿no? Porque te pierde la trama. Y no somos Humberto Eco para meter lo que hizo en El nombre de la rosa, esa genialidad, esas disquisiciones sobre las herejías y todos los movimientos heréticos, ni mucho menos, ni nos podemos permitir esos lujos. Con lo cual, ¿qué hacemos al final? Pues lo quitamos y es complicado. Realmente a mí, por ejemplo, estoy más a gusto escribiendo como estoy haciendo ahora, o sea, en el tiempo presente, en el que no te tienes que documentar, porque además cuando llegues al lector, o a mí me lo parece, no tienes que explicarle grandes cosas, porque el lector vive en tu mismo tiempo. Entonces va a ser capaz de situarse fácilmente, ¿no? Y no de entender como que cuando le llevas una escena, pues por ejemplo, lo que apuntaba antes, ¿no? Que entre en una iglesia del siglo XVII, solo los nobles tenían reclinatorio en la fila principal, porque pagaban por ello, pero el resto estaban de pie. Y claro, tienes que explicarlo de alguna manera, porque si no, alguien imagina una iglesia como las de hoy que están llenas de bancos. Bueno, es por poner un ejemplo solo. Eso ocurría en muchas cosas, ¿no? Entonces, quieras o no, en una novela histórica ambientada en un siglo pasado, tienes que dar pequeñas pinceladas que no sean muy aburridas, pero que sitúen al lector en el momento y que entienda lo que les quieres transmitir, entienda la escena que estás haciendo. Eso requiere, para mí es complejo, para mí también, ¿eh? Es complejo, y a veces te pasas y a veces te quedas corto.
Y esta cosa, ahora escribiendo como ahora, pues me encuentro mucho más cómodo, es más rápido y me permite otras cosas. Y luego está el idioma. Evidentemente, el trabajar un idioma, no puede, tienes que cuidar las expresiones. Yo he intentado que el lector fuera capaz de ambientarse a través del lenguaje en el siglo XVII, bien sabiendo que no puedes escribir como en el siglo XVII. Pues yo he manejado documentos originales o facsímiles, pero del original del siglo XVII, y era un auténtico tostón. O sea, no puedes escribir así. No puedes. Los escribanos del siglo XVII escribían dando muchísimas gracias, dando muchísimos giros. Aburriríamos a los muertos. Tienes que adaptarlo y usar expresiones que sean del siglo XVII. No usar ningún tipo de... El castellano es riquísimo en usar frases hechas. Todos los días, todos los que me estáis escuchando, usamos a menudo frases hechas que todos comprendemos y que no hace falta explicárselas a nadie. Pero claro, no puedes en una novela del siglo XVII poner se meó en los pantalones, porque no llevaban pantalones, llevaban calzas, con lo cual es inviable. Ese tipo, a eso me refiero, un poco por ponerlo como ejemplo. Tienes que cuidar también si decían algo, pero sí, por ejemplo, a buenas horas mangas verdes, sí lo puedes usar porque resulta que esa expresión viene del siglo XVI porque llevaban los alguaciles reales, llevaban lo que era el equivalente ahora mismo de los policías, iban llevaban un atuendo verde y llegaban siempre tarde, al parecer, cuando les llamaban, y por eso viene la expresión, ¿no? del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII. Entonces, bueno, todos esos detalles que muchas veces ni siquiera va a valorar el lector, o muchas veces se le van a pasar por alto al lector cuando trabajas novela histórica, sí que tienes que tener cuidado con ellos y ser lo más honesto posible, ¿no? Hacer el mejor trabajo posible. Y eso, pues, resulta complicado. Como digo, es mucho más sencillo escribir de fútbol, sobre todo si estás escribiendo casi en la época actual, porque todo el mundo entiende prácticamente, incluso el lenguaje del fútbol, ¿no? Que vemos todos los días en televisión, porque le dedican muchísimo espacio. Con lo cual, es relativamente mucho más sencillo el escribir como ahora, pero a mí también me gusta, vamos. Me he dedicado más al tema literario dentro de la novela que al tema, por ejemplo, como me tenía que dedicar, o ese esfuerzo añadido que tenía en novela histórica de ir cuidando esos detalles, ¿no? Esos 1000 detalles, en no incurrir en errores de ambientación, pero tampoco agobiar al lector con excesivos datos que le iban a acabar siendo un auténtico peñazo a la novela. Bueno, ¿alguna persona quiere comentar algo a Salvador, preguntarle alguna cosa? Lo que queráis. Tenéis los micrófonos abiertos para hacer las preguntas y las manifestaciones que deseáis. Salva. Primero. Sigue tú, Ángel. Hola, pues me gustaría en principio, en primer lugar, agradecer al Aula de la Palabra. Tengo que confesar que es la primera vez que tengo contacto con vosotros y creo que habéis ganado un nuevo seguidor y espero que me tengáis al corriente de todo lo que hagáis posteriormente. A Salvador, pues también felicitarle de nuevo por su reciente premio, que no es su último, seguramente, y por esta charla que nos ha dado aquí esta tarde, que es, yo siempre he tenido una envidia muy grande y no sé, una pena muy grande de no poder asistir a ninguno de tus presentaciones de libros y tal, por no poder estar por allí. Y hoy pues ha sido pues un sucedáneo de lo que espero que algún día de una de tus nuevas novelas pues pueda estar presente. Gracias por tus explicaciones y no sé, me gustaría, tengo un par o tres de preguntas, pero no quiero quitar el tiempo a los demás. En principio quería preguntarte, aparte que ya se ha tratado el nuevo proyecto que tengas entre manos, pero en primer lugar, si has tenido y has aprovechado esta fase de pandemia o te ha venido esa inspiración porque has tenido más tiempo, ¿cuándo encuentras tú esa inspiración y sobre todo cuándo encuentras el tiempo para dedicarte a este trabajo? Bueno, muchas gracias, Ángel, por estar ahí. Saludos desde España. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Amigo, pues
La verdad es que no he escrito mucho durante la pandemia. Diría que he leído mucho durante la pandemia, pero por razones personales y porque estábamos muchos en casa y porque no encontraba el momento. La verdad es que he escrito quizás poco durante la pandemia, ¿no? Y lo de escribir, como te decía antes, esto o yo me lo tomo como algo que me llene, que sea divertido, que me merezca la pena. No tengo ninguna pretensión personal, siempre lo he dicho, de llegar a ninguna parte con la literatura. Es más, siempre soñé con editar un libro. Cuando edité mi primer libro, en 2003, dije, lo he conseguido y de aquí para adelante lo que venga vendrá y lo que no, pues ya está. Escribo porque me apetece, me gusta. Incluso a veces, bueno, he llevado cuentos a reuniones de amigos incluso. Una vez, para contaros otra anécdota, que en el último cuento que está incluido aquí en La leyenda de la Guadaña Oxidada, se llama La Farola. Lo escribí una vez, escuchando un programa de radio y tal, se me ocurrió y me lo llevé a una reunión de amigos, que estábamos tomando unas copas allí, bueno, lo típico de las reuniones de amigos, no nos vamos a engañar, ¿no? Y se me ocurrió la feliz idea de leer el cuento y todo el mundo se echó a llorar, con lo cual un poco he dejado de leer cuentos porque no voy a ser el tío que va a la reunión de amigos para que la gente le entre un trauma, ¿no? Ya te digo que yo escribo cuando me apetece y tal. Sí que es cierto que el ganar un premio te motiva mucho. Entre otras cosas porque yo he usado los premios siempre como termómetro de cómo lo hacía. Es muy complicado encontrar a alguien objetivo que te quiera, porque nos pasa a todos, es muy complicado el decirle a alguien, esto está mejor, peor, tienes que cambiar cosas. Entonces, el saber el termómetro de cómo lo hago, he usado los premios literarios. Es decir, esto es, por poner un símil que suelo usarlo mucho, es como el que corre todos los días y se dedica a hacer carreras de senderismo y te presentas una carrera de senderismo para saber pues, cómo estás, ¿no? Más o menos. Sería fantástico que en vez de decir el ganador y el segundo, dijeran del 1 al 10, porque no siempre gano. O sea que tiene que saberlo también la gente, no siempre gano. Bien es cierto que tal como están ahora los concursos de cuentos y de novelas, cuando presentas un cuento estás pillado porque no puedes presentarlo a otro, igual que las novelas. Las novelas todavía peor. Presentas, por ejemplo, la de fútbol, yo la he presentado a un concurso, pero ya no lo voy a volver a presentar y además lo dan en diciembre. Con lo cual, si en diciembre no gana, pues hasta el año que viene no volveré a presentarlo, ¿no? El concurso de cuentos tardan menos, los jurados, pero también pasan. Pero es eso, he usado siempre ese termómetro y entonces a la pregunta que me hacía, pues yo escribo cuando me apetece para sentirme bien. Y cuando recibes un premio, pues es como combustible, ¿no? Pues decirte, ostras, lo estoy haciendo, estoy en un buen momento, me encuentro bien, ¿no? Entonces eso te da, pues, te da alas, ¿no? Para seguir haciéndolo y para seguir con tus proyectos y tal. Pero no necesariamente porque haya habido la pandemia escrito más, incluso yo te diría que menos. Fíjate, lo de la pandemia ha sido una situación tan triste, tan delicada, tan estar a otras cosas, nos ha cogido con el pie, a mí por lo menos, tan cambiado, tan raro. Yo que soy de salir mucho, de charlas con amigos, de noche, de echar una cerveza, de no quedarme parado, pues la verdad es que me ha mediatizado mucho negativamente respecto a la escritura. Sin embargo, he leído mucho. He tenido más tiempo para leer, como todo el mundo, para ver películas, para ver WhatsApp, para mandar enredos y como te digo. Pero la verdad es que la pandemia no ha sido favorable a mi producción literaria. Permíteme una segunda pregunta y es, siempre me ha interesado en el feedback que tú recibes de los lectores. ¿Has tenido alguna situación de controversia con alguien? Sé que te dedicas mucho tiempo a documentar toda tu historia. La novela histórica tiene que estar muy bien sustentada. Pero has tenido, sin embargo, alguna ocasión en la que alguien te haya dicho, pues no estoy de acuerdo con esta aseveración que haces históricamente hablando de alguna de tus obras? Pues sí, la verdad es que sí, es cierto. Fue sobre todo la primera, en Aprendiz de Hombre, cuando sale, que es justo la que más éxito ha tenido. Todo el mundo piensa que es El hombre olvidado, pero la que más éxito ha tenido, sin duda, ha sido Aprendiz de Hombre, y la que más difusión tuvo y la que más llegó a la gente. Y yo diría incluso
que la que más gustó, no sé, siempre he tenido esa impresión. Y sin embargo me llevaron a una tertulia literaria que había en el Ateneo de Cáceres. Yo fui más contento que nada, eran todos miembros, eran historiadores. Entonces estaba al frente Marcelino Cardialagué, que ha fallecido, que era un notable, muy culto, un maestro que estuvo también en la política en Cáceres, y yo estuve hablándoles como en mi novela. De hecho, cuando salí tenía la impresión de que les había gustado mucho lo que había hecho, ¿no? Y luego me di cuenta por un comentario que hizo que nada, que le parecía que eso de que al enano Juan Calabaza el rey le hubiera cogido así, que eso no era falso, que nada. Y bueno, y eso me llevó a tener en su opinión, porque normalmente no encuentras a gente que te diga de verdad lo que, si no le gusta algo. Tanto es así que yo cuando escribo el primer boceto del hombre olvidado, me tomo un café en la Avenida de la Montaña con Marcelino Cardialagué y se lo doy y le pido por favor que lo lea y me diga su sincera opinión. Y cuando me lo da, aquel boceto, Marcelino Cardialagué me dijo: Salvador, ¿sabes qué te digo? Que necesitas ayuda. Lo digo de verdad. Y entonces dije, tengo que mejorar mucho esto. Me puse entonces era un boceto, no serían 80 páginas aquella novela. Y trabajé mucho más la novela, me empeñé en ella. Y tanto es así que yo cuando no me iba a presentar al Cáceres de Novela Corta de 2012, de hecho, le di un pendrive. Yo me iba a trabajar, estaba en el Jerte y tenía un pendrive y lo dejé y le pedí a Marcos Coronado que me lo imprimiera y por favor me lo presentara al concurso, porque decidí, hablando con Maribel, con mi pareja, que decidí al final, me decía Maribel, tienes que presentarlo, eso es bueno y tal. Dije que no es tan bueno, que no. Y bueno, al final tuve que llamar a Marco, oye, preséntamelo, hombre, preséntamelo tal, ¿no? Y bueno, yo compartía, creo que Isidoro se ha ido, no sé, o está por ahí, no sé. Está aquí, míralo. Compartí habitación, él lo sabe, en México con él, estábamos en México, él entró por la puerta, yo estaba leyendo un libro de Ken Follett entonces, me acuerdo, y entró y dijo, has ganado el de 400 páginas, me parece. Era una broma que usan conmigo. Y entró por la puerta de la habitación y dijo, Maribel me ha llamado y ha dicho que has ganado el novela corta de Cáceres. Y entonces le dije, Maribel se ha ido de fiesta y me está gastando una broma. Digo, no hagas ni caso, que es una... ¿no? Él lo sabe perfectamente. Y dijo, pero aún así me quedé la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y luego llamé y dije, oye, llamé a Maribel, oye, que ¿de verdad es esto? ¿Cómo se te ha ocurrido esta broma, hombre? Y me dijo, no, que has ganado de verdad, te voy a mandar las noticias. Fue muy, muy gracioso. O sea que bueno. Una última pregunta en la que puedas responder muy corto, seguro. ¿Qué tamaño de letra has hecho imprimir en la nueva novela? Muy buena pregunta, Ángel. Mira, yo la nueva novela, como era la editorial y está en una colección, de la Luna Libro, que se llama Luna de Oriente, han puesto ellos la letra, que es, no sé si se ve ahí, es esta. Pero la anterior, que estaba en mi mano, la anterior, y acordándome de esa anécdota que os dije de Aprendí de Hombre, de aquella mujer que creo que se lo debía y que tenía toda la razón del mundo, la anterior es esta letra. No sé si se ve, ¿verdad? Es esta letra, la tierra donde acaban las mentiras. No hace falta leerlo no tienes que ponerte las gafas con prepicia, no hay ningún problema. Yo la he leído, ¿sabes? En deferencia, siempre me acordaré cuando me dicen, vaya letra buena que has puesto. Y dije, efectivamente, se lo debía a una señora que me lo criticó en la primera novela y tenía toda la razón del mundo. Pero en la última, Ángel, han sido ellos. Han tenido la deferencia de meterme en su colección y han sido ellos los que creo que siguen la misma línea, la misma letra para todos, como tiene que ser, y la misma encuadernación y tal. Y bueno, con unas gafas de cerca yo creo que se puede. Muchas gracias, Salva. Un abrazo, me alegro verte y mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo, Ángel. Alberto, ¿ibas a decir algo? A ver, ¿sí? ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale. Bueno, lo primero, Jesús, gracias por la iniciativa esta que tenéis de las reuniones telemáticas.
Salva, decirte que yo no tengo sombrero, pero me lo quito, siempre me lo quitaba ante ti. Te admiro mucho, soy tu fan número 1. He leído todos los libros tuyos que tengo en casa y creo que tengo todos. Y sí, estoy contigo, que a mí el que más me gustó fue el de Aprendiz de Hombre. La historia... Sí, acabo de poner una nota. Cuando has hecho referencia sobre A buenas horas mangas verdes, ahí he contado en el chat un poco por qué venía. Bueno, quería darte las gracias porque no sé si lo sabéis, cuando yo empecé a escribir o publicar en el 2008, Salva fue quien me ayudó a pedir el ISBN, que ahora ya se hace telemáticamente, antes había que mandar una carta. Tú me dijiste, ten cuidado porque si lo rellenas mal te lo van a echar para atrás. Pero yo le escribí una nota al que iba a recibir la carta y le dije, mira, soy Nobel, no tengo ni idea, me ha dicho un amigo cómo se tiene que hacer esto y no sé si está bien rellenado el formulario. Bueno, pues en la vuelta de correo me lo corrigió y me dijo que bueno, que lo tenía en cuenta, los pequeños fallos, pero me lo tiro para adelante. Después también dar gracias a Isidoro por las portadas que me hiciste, a Rafa por la página web y a Jesús por haber confiado en mí. El sábado quiero ir a verte, Salva. ¿No has dicho la hora en la biblioteca? ¿Cuándo nos podemos ver el sábado? Mira, a ver, que es el viernes. Mañana. Es el viernes a las 8, es mañana a las 8. Sí. Ah, mañana a las 8, vale, perdona, te había entendido el sábado. No, es mañana viernes a las 8, sí. Bueno, de hecho, una anécdota más para que veáis una anécdota más, y esto Jesús María lo sabe. Habíamos puesto esto también mañana a las 8, es curioso. Hay muchas veces que tienes disponibilidad de tiempo y otras que ha coincidido, ¿no? Y al final ha tenido la diferencia Norbanova de cambiarlo a hoy, ¿no? Es mañana a las 8 de la tarde en la biblioteca. Mañana lo tengo complicado, estoy de viaje. Pero bueno, Bueno. ¿tu libro dónde lo...? No te preocupes porque en la Feria del Libro el aforo es muy limitado mañana y en la feria, pero muy, muy limitado, y somos además 2 autores. En la Feria del Libro nos van a incluir este año y será en espacio abierto, o sea que va a ser, imagino que no será el aforo que tendrá, pero sí que será en una carpa o sin carpa, lo estaban dilucidando. Puedo decir, si me permitís, os lo comento cómo va a ser, porque ayer hablé con Carlos, el gerente de la Feria del Libro, y me comentó que va a ser al aire libre, como bien dices. Será en el Paseo de Cánovas, dentro del paseo, no fuera, en la calle, y luego después no va a haber carpa, porque no les dejan de ponerla, y habrá una especie de escenario y las sillas sueltas en unas entre 20 y 30 personas. Mucho ruido, va a haber. Es que va a haber mucho. Mucho ruido, demasiado. Bueno, pues Salva, ¿dónde podría coger el libro, el nuevo? ¿Lo tienes en librerías en Cáceres? En el Buscón creo que lo tienen. Es que tampoco, la verdad es que como lo lleva de la Luna Libros, ni siquiera me he preocupado mucho del tema. Creo el Buscón con seguridad, porque Antonio va a ser el que lo lleve mañana, vamos, el que me ha llamado. Pues lo cojo a él y lo voy leyendo para fría y ya te preguntaré. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Si Dios quiere, yo presentaré Brasero Hereje en la feria y si no, Asesinato de una emparedada. Así que nos veremos allí. Y yo iré a ver a todos. Por supuesto, allí estaremos. Cierro. Gracias, Jesús, por esta iniciativa. Venga, gracias a ti. Y enhorabuena por los nuevos libros. Perdóname, una cocina. No es la voz del amo, es la vergüenza del amo. Lo siento. Nada, no pasa nada. ¿Algún comentario más? ¿Alguna persona? Sí, yo quería... No sé si se me oye bien. Se te oye. Tengo un problema con el micrófono. Lo tengo que poner literalmente en la boca y casi no se oye, pero bueno. Primero, darle enhorabuena a Jesús por la iniciativa y a la Asociación Cultural Norbanova y, por supuesto, a Salvador, porque hace muchos años, cuando yo empecé a leer cosas suyas, pues le tenía envidia. Y le decía, a mí me hubiera gustado escribir algo. Y luego al final se acabó materializando. Y al final un poco, pues, he querido seguir un poco su camino, ¿no? Con mucha distancia temporal y de otra manera, con otro estilo, con otra forma. Pero para mí ha sido un referente. En una parte, en la parte más, vamos a decir, tipo novela, que es lo que yo he iniciado, y por otra parte, otro referente mío, a la izquierda de mi pantalla, que es Jesús, en el tema de la poesía, que por supuesto no vamos a descubrirle a esta altura.
Lo que sí quería comentar es que hace exactamente 3 años estaba yo en la feria del libro con mi hijo haciéndome una foto con Salva que tenía 6 sombreros y 2 espadas. O sea, para que veáis el tiempo, cómo juega. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer una presentación presencial como la que voy a hacer mañana. Me hubiera gustado. Y bueno, simplemente darle las gracias, felicitarle y animarle a que continúe porque lo hace muy bien. Nada, no quería decir nada más. Muchas gracias, Ángel. De verdad, todo mi cariño y mucha fuerza con ese libro tuyo sobre en la época de COVID. Además, ese sí que es actual. ¿Eh? Y para adelante y seguir escribiendo. Escribir, que es lo que he venido a deciros, ni más ni menos, que es maravilloso, porque a mí me ha aportado muchísimas cosas en mi vida y seguro que los que lo hacéis y tú también y el resto de compañeros que escriben, pues compartirán conmigo que no ha hecho más que aportar cosas en nuestras vidas. Y entonces, solo por eso merece la pena. Y lo mismo, muchísimo éxito para adelante, Ángel, porque seguro que tienes un futuro realmente brillante. Y una última cosa que no se me olvide, saludar, ya que estoy aquí, al resto de compañeros, a Ángel, a Javier, que bueno, que nos vemos poco, pero son de mis más fieles lectores y además con unas críticas que tengo que así que agradecer de una manera especial. Y perdona la intromisión. Absoluto. No tienes nada que disculparte, Ángel, todo lo contrario. Estás en tu casa, Ángel. Claro. Bueno, pues alguien más, porque si no corto ya la grabación. Una cocina sola que no lo mencioné antes es que, Salva, te tengo que agradecer cuando yo empecé a publicar, tú fuiste quien me dijo, cuidado con el uso de gerundios, cuidado con el uso de las mismas palabras en los párrafos, cuidado con en los tiempos verbales y gracias a ti, pues yo también sigo aquí. Gracias. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias. Además, tú también tienes ya un montón de libros ahí, lo cual me alegro, me congratula muchísimo y además ya sabes que yo también soy un lector tuyo, o sea que... Ya sabes, Alberto, que al año que viene, en el próximo curso, te esperamos a ti para que nos hagas una charla como la de Salva. Yo voy un siglo antes, yo hablo del siglo XVI, yo tengo 2 novelas ambientadas en ese siglo y la última que he publicado es en el siglo XIX, principios del XX. Así que por mí un placer. Estupendo, estupendo. También te lo mereces, que llevas mucho luchando por la misma cosa. Nos veremos en la Feria del Libro todos, porque yo también me estaré a ti con el nuevo mío que sale en junio. Lo que pasa es que yo soy de otro género, por así decirlo. Bueno, pero súper interesante, porque yo también tengo tus libros y me encantan. Pues si es en junio, date prisa, que la feria es el 4, si no me equivoco. Sí, bueno, ya lo tienen controlados los de la editorial. Así que esperemos que esté preparada la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los participantes que todavía siguen conectados, una buena parte de ellos, y simplemente voy a cortar ya la grabación. Hay una mano levantada, creo, Jesús. Dime. Javier tiene la mano levantada, creo. Javier. A Javi Nieto. Tienes la palabra, Javier, cuando quieras. Sí, es que Javi, tienes el micro, lo tienes desactivado. Tienes que desactivarlo, lo tienes ahí a la izquierda. Sí. ¿Ahora? Ahora Sí. Uy, disculpad. Nada, buenas noches. Primero de todo, pues solo pues, felicitaros por la iniciativa, por la charla tan amena que habéis tenido. Siento deciros que la de Jesús María me la he perdido porque tenía problemas con el sonido y la de Salva también ya prácticamente pues a la mitad. Pero aún así, bueno, he intentado leer los labios, pero es una asignatura pendiente que tengo. Es una cosa que todavía no está uno familiarizado, pero en fin, de todas formas me ha parecido muy provechosa y nada, felicitaros nuevamente. Salva, por supuesto, este último premio, que precisamente esperemos que no será el último, y a todos los demás que estéis presentes y que habéis estado presentes en esta tarde y que mucho ánimo y mucho éxito para todos. Así que espero veros en la Feria del Libro y en fin, y luego ya también pues echaremos algún rato por ahí aparte.
cuando nos veamos. Un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Muchas gracias por estar ahí, amigo. Gracias a vosotros. En fin, ¿alguna intervención más? Pues nada, un placer a todo el mundo por haber estado ahí, por vuestro cariño y por haberme acompañado en esta charla, en este ratito que hemos compartido juntos literatura. Y reitero a Norma Nova y a Jesús Mari el que haya estado ahí, la deferencia que han tenido conmigo al invitarme a estar en este rato y a compartir este ratito de literatura. Un abrazo fuerte a todos. Igualmente, muchas gracias también a ti. Y ya saben que pondremos en las redes el enlace para la próxima actividad, que será el día 21 de mayo, cuando intervenga con nosotros Aina S. Erice, que nos hablará de la dehesa, nos hablará de la naturaleza, y que seguro que va a ser muy interesante y que nos va a cerrar el curso de una manera muy primaveral y muy cercana con algo que es tan interesante como el medio ambiente y al que nos debemos mucho en esta sociedad tan tecnificada que vivimos. A ver si podemos empezar un verano de otra manera a lo que hemos vivido antes. Cuidaos todos mucho y hasta la próxima en el aula. Cierro la grabación.